en esa prueba nos mandaron las fotos, ¿no? De los resultados y todo. Salen cosas bien interesantes, ¿no? Que tanto por ciento nativo americano, que tanto centroamericano y que tanto por ciento judío, así, ¿no? Diferentes porcentajes de acuerdo a las razas de donde vienen, ¿no? Y es muy novedoso, ¿no? Me llama la atención que había un video en YouTube acerca de, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba El viaje al ADN. Y ponen a gente de distintas nacionalidades, ¿verdad? En ese ¿cómo se llama? Estudio. Y le empiezan a decir, bueno, ¿qué eres tú? No, pues que yo soy, no sé, judío, soy turco, soy fulano, ¿no? ¿Y con qué raza no te llevas bien, no? ¿Cuáles tienes? Y empiezan a decir con qué raza no. Y el punto es que a las 2 semanas le hacen, bueno, después de eso les hacen el estudio del ADN. Y resulta que les llaman, ¿no? Y les dicen que eres tanto por ciento de esto, tanto por ciento de lo otro. Y resulta que los que tenían cierto conflicto con cierta raza tenían un porcentaje de esa raza, ¿no? 2, 3%. Y al final concluían en ese estudio, que no sé qué tan real sea, pero al menos hace un llamado a romper con todas esas ideas, ¿verdad? Extremistas dice, posiblemente tú eres de muchas de esas naciones que ¿cómo se llama? Que tanto odias y tanto aborreces o tienes cierto, como, ¿verdad? Rechazo hacia ellas. Y estaba bien bonito, ¿no? Entender todo eso, y bueno, mucha gente se lo está haciendo. Y yo pensaba, bueno, pues sí podemos saber posiblemente por ese estudio, pero realmente no tenemos tan exacto como a muchos de nosotros nos hubiera gustado, ¿no? De que quién fue mi abuelo, mi tatarabuelo y así, ¿no? Pero en la escritura encontramos, ¿verdad? Un examen más o menos así, pero con nombre y apellido, ¿verdad? Y me refiero a las genealogías de Jesús, ¿verdad? Están ahí escritas las genealogías, y hay varias. Y en esta mañana yo quiero hablar específicamente, no voy a predicar toda la genealogía, no se asusten. Alguna vez prediqué de las 5 mujeres de la genealogía de Mateo, ¿verdad? Y no voy a predicar de eso en esta mañana, voy a predicar de una pareja que se menciona ahí en el pasaje. Y esta pareja, ¿verdad? Se encuentra en la genealogía de Mateo capítulo 1 y es Judá y Tamar, ¿verdad? Y cuando uno lee la historia de esta familia, uno se pregunta por qué está ahí, ¿no? O sea, es una historia, perdón por lo que voy a decir, pero llena de vergüenza, ¿verdad? De hecho, no es la típica historia de amor, ¿verdad? De que se casaron y se conocieron y se miraron y tuvieron descendencia, ¿verdad? Mire, hermano, cuando un rey terrenal, que ya no nos quedan tantos porque están renunciando cada vez más, ¿no? Pone su genealogía, ¿verdad? O se publica la genealogía, se destacan en ellas figuras notables, hombres eminentes, mujeres así, ¿no? Que enorgullezcan, ¿verdad? La descendencia. No hay en la tierra un rey que quiera exhibir entre sus antepasados, ¿verdad? Alguien de dudosa reputación, ¿verdad? Es más, si tuvieron un abuelo ladrón, ¿verdad? O alguien que mató, como que, ay, no, ¿verdad? Que nadie sepa. Hasta nosotros mismos, miren, que no somos reyes ni nada, ¿verdad? Tenemos un tío, ¿verdad? De, ay, Dios mío, que le gusta lo ajeno, que es solamente lo ajeno, o distintas cosas, y como que queremos, ¿verdad? Decir, no, pues es que es bien lejano, no, yo ni me llevo, uy, no, hace quién sabe cuánto que no lo veo. Y tratamos, ¿verdad? Como decir, ese no es de mi descendencia, ¿verdad? No es parte de mi familia, o no lo educó mi abuelo y fulano, y ahí ponemos miles de pretextos, ¿verdad? El punto es que no queremos que nos relacionen con ese tipo de gente, pero me llama la atención, ¿verdad? Que la maravilla de este capítulo, ¿verdad? Es que nos muestra entre los antepasados de Jesús a gente, ¿verdad? Con historias difíciles, ¿verdad? Nos muestra esta historia de este hombre y esta mujer. Y para conocer un poquito de esta pareja, nosotros no podemos nada más leer Mateo y decir Judá y Tamar, ¿verdad? Tenemos que ver qué se dice de ellos en la escritura. Y para eso nosotros tenemos que ir a Génesis capítulo 38, ¿verdad? Y para ponernos en contexto de Génesis 38, ¿verdad? Yo no sé si usted, a mí me pasa así, Génesis uno lo lee en secuencia, ¿verdad? Generalmente. Génesis capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, así lee uno los libros históricos, los profetas menores, muchos libros los lee uno en secuencia, ¿verdad? Hay libros que no, me ha tocado, bueno, a mí me pasa, no sé si a usted le pasa igual, que Proverbios uno le abre en el que sea el día, ¿verdad? O el
en el que sea. Pero Génesis es un libro que regularmente se lee en secuencia. Y parece ser que cuando uno llega a este capítulo 38, parece que hay una interrupción de la historia de José, ¿verdad? De hecho, parece como dejarnos en suspenso. Nosotros estamos centrados con la historia de José y se nos rompe, ¿no? Resulta que todo el capítulo 37 se ha tratado de José. Este muchachito se acuerda de las túnicas de colores, al que sus hermanos lo envidiaban, ¿verdad? Y le tenían envidia, ¿verdad? Y decía que tenía sueños y luego cuando los contaba, pues más lo aborrecían, ¿no? Bueno, resulta que un día su padre lo manda a buscarlos a Siquem, ¿verdad? Y yo no sé si era esos enfadositos que andaba ahí, ¿verdad? Chismoseando qué hacían los hermanos, ¿verdad? Pero resulta que dice la escritura que lo mandan a buscar. Y la escritura narra, en pocas palabras, voy a cortarlo, ¿verdad? Porque no va a ser el tema central, que lo ven de lejos, ¿verdad? Y como sienten aborrecimiento por la túnica, por los sueños y por todo, entre los hermanos empiezan a planear en acabar con él, ¿verdad? Rubén, siendo el mayor, ¿verdad? Como que es el que más coherente, dice que no, que mejor aviéntenlo a una cisterna, ¿no? Ahí yo creo con la posibilidad de después rescatarlo, no sé. Sin embargo, dice la escritura que mientras ellos están viendo qué van a hacer con él, pasan unos mercaderes que van hacia Egipto, ¿verdad? Y Judá sugiere venderlo, ¿verdad? Este hermanito, ¿verdad? Sugiere, así es como nosotros encontramos que José termina en Egipto como esclavo y es llevado a la casa de Potifar. Y nosotros estamos leyendo la escritura y en eso va y uno le da la vuelta al capítulo 38 y uno espera saber qué le pasó luego a José allá en casa de Potifar, pero de repente la escritura se interrumpe, ¿verdad? Y nos introduce una historia, ¿verdad? Que desde nuestro punto de vista parece fuera de lugar. ¿Qué tiene que ver eso? Yo estoy con José, ¿verdad? Y me cortan la historia y me meten la historia de Judá y Tamar. Pero todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Una cosa es que nosotros a veces no entendamos por qué, pero todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Y la historia que se introduce, como dije, es esta historia de Judá y Tamar. Judá es este hermanito con habilidades comerciantes que ha dicho en el capítulo anterior, vendamos a José, ¿verdad? Es de este hombre es el que vamos a hablar, el que se le ocurrió vender a su hermano, ¿verdad? ¿Y de qué trata el capítulo 38? Bueno, lo que va a tratar es qué hacía este hermanito, Judá, mientras su hermano, ¿verdad? José estaba en Egipto, ¿verdad? Y el capítulo 38 comienza con la frase, por esos días, ¿se fija? Por esos días, en ese tiempo, cuando lo vendieron, por esos días, dice, es decir, cuando José estaba empezando a trabajar como esclavo en Egipto, algo importante y digno de mención sucede acá. Bueno, como les dije, si hacemos una lectura rápida parece que no tiene nada especial, ¿verdad? Pero vamos a descubrir, si evaluamos podríamos decir, bueno, es que va a introducir esa historia el escritor bíblico porque va a hablar de la descendencia de Jesús, cómo Judá tuvo a Fares, y bueno, podría ser algo importante porque es mencionado en la genealogía, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Hay algo que sigue haciéndonos ruido. ¿Por qué interrumpir tan drásticamente la historia de José para narrarnos esto? ¿Por qué meternos a esta historia, verdad? No podía Moisés o el escritor bíblico esperar y contarnos esto después. ¿Por qué interrumpió, no? Es por eso que digo que nos tenemos que meter en la historia. Dice, en esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Ahí, dice, vio a una mujer cananea, la hija de Sua, y se casó con ella. Dice, cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Quesib. Con el transcurso del tiempo, dice, Judá arregló que Er, su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero Er era un hombre perverso ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Lo primero que se nos narra, ¿verdad? O lo primero que se destaca sobre esto es que este hermano de José, Judá, ¿verdad? El cuarto hijo de Jacob, se aleja de sus hermanos. Se fija, se va, ¿verdad? Parece que después de la venta de su hermano, ¿verdad? Algo pasa ahí, ¿verdad? Que no es muy detallada la escritura, pero algo pasa y él decide irse de ahí.
¿verdad? No sabemos las causas reales, ¿verdad? Pero sí vemos que las cosas no estaban bien con este hombre, ¿verdad? Lo primero que se le ocurre, bueno, es vender a su hermano, después decide alejarse de la familia y finalmente dice la escritura que se casa con una mujer cananea, ¿verdad? Así vemos cómo Judá empieza a tomar como decisiones equivocadas, ¿verdad? Es la típica persona, ¿verdad? Que parece ser que no tiene límites. ¿Se fija? No tener límites para mí, simplemente el hacerme en mi cabeza, voy a vender a mi hermano, ¿no? Y después alejarte, luego casarte con una mujer cananea que en ese tiempo no era algo bien visto. Bueno, en este tiempo este hombre dice la escritura que tuvo 3 hijos, ¿verdad? Y que el mayor se casa con una mujer llamada Tamar. Evidentemente este primogénito, ¿verdad? Por lo que nosotros podemos leer entre líneas, no tuvo el mejor ejemplo, ¿verdad? Dice la escritura y no nos narra mucho de su vida, pero hace claro, y el Señor dice que era un hombre perverso. O sea, para que diga algo así, ¿verdad? Si de unos que son medios perversos no se dice eso, haber sido una persona muy difícil, ¿verdad? Dice, pero él era un hombre perverso ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Entonces, dice Judá, dijo a Onán, hermano de Er, cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que se haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Ustedes en otras ocasiones hemos visto esto de la ley de levirato, ¿verdad? Que cuando un hermano moría, ¿verdad? Y no había dejado descendencia, su hermano, el que le seguía, ¿verdad? Tenía, o el pariente más próximo tenía que hacer descendencia para el hermano fallecido, ¿verdad? Es decir, ese primogénito pasaba a ser hijo del tío muerto, ¿verdad? O sea, si se lograba que tuvieran descendencia, no iba a ser del hermano vivo, sino iba a ser descendencia para el hermano muerto, para perpetuar su nombre, para dar descendencia, ¿verdad? La ley implicaba que ese hijo nuevo heredaría todos los derechos del padre, ¿verdad? De familia fallecido. Pero sigue diciendo la escritura, ¿verdad? Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso dice, y dice algo muy fuerte, y perdón por la versión que voy a leer, ¿verdad? Dice, por eso dice, cada vez que tenía relaciones con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida. Pero ¿por qué Onán actuaba de esa manera? Bueno, después de la muerte de su hermano Er, ¿verdad? Onán habría recibido la doble porción de la herencia, ¿verdad? Porque ya no estaba el primogénito. Pero si él hubiera hecho su deber y darle descendencia a su hermano, no iba a tocarle lo que le iba a tocar si no tenía descendencia. Es decir, posiblemente lo hacía con cierta avaricia, ¿verdad? Decir, no, yo no voy a dar descendencia, primero no quiero darle y aparte lo que me toca, ¿verdad? Porque ahorita el otro no está para reclamar, pues ya no me va a tocar porque el hijo que voy a tener ni va a ser mío, se va a quedar con el dinero, no me va a tocar doble porción. O sea, había muchas cosas en su cabeza, ¿verdad? Por lo tanto, esa era su negativa en cumplir la ley del levirato, ¿verdad? Puede ser atribuido a su egoísmo y a su codicia, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que está muy fuerte en este pasaje, ¿verdad? Y es su desprecio hacia Tamar. Porque no vemos que él se niega. Él no le dice, hey padre, no, yo no quiero darle descendencia abiertamente, sino utiliza a Tamar. ¿Me entiendes? O sea, no le dice abiertamente, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero hacer la descendencia de mi hermano y pues no, pues busca otro pariente, ¿verdad? Que se haga responsable. Yo no quiero. No dijo que no, la utilizaba, ¿verdad? Pero no le permitía tener descendencia a esta mujer, ¿verdad? Él no tenía la necesidad de ella para tener descendencia, porque él podía tomar a otra mujer para tener descendencia. Era algo horrible lo que este hombre le estaba haciendo a esta mujer, ¿verdad? Solo la usó, ¿verdad? Para placer, pero no cumplió con su deber. Dice la escritura que Dios también lo juzgó y también le quita la vida. Bueno, a Judá se le muere el segundo hijo, ¿verdad? Así que dice la escritura, entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, vuélvete, dice, a casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo, ¿verdad? Pero en realidad, dice la escritura, Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera igual que sus 2 hermanos. Entonces Tamar se regresó a vivir a la casa de sus padres.
Muerto su segundo esposo, Tamar se quedó desolada y triste, ¿verdad? Como no podemos imaginarnos, ¿verdad? Pobre mujer, primero dice que tuvo un hombre perverso, después este hombre, ¿verdad? Que nada más la utilizaba, ¿verdad? Qué horrible, ¿verdad? La situación de esta pobre mujer, ¿verdad? Y a lo mejor usted, pensando, podría decir, o yo diría, ¿verdad? Cuando leí eso, yo no me casaría otra vez. Pero la cosa es que no estamos en el mismo tiempo, ¿verdad? Ni en la misma cultura, ¿verdad? No sé si usted se acuerda cuando vimos la historia de Ruth y Noemí, ¿verdad? Era algo que daba seguridad el tener descendencia, el tener familia, el tener un esposo. Hoy en día nosotros, si una no se quiere casar, ¿verdad? Tiene posiblemente recursos económicos, la sociedad, un montón de cosas, pero en ese tiempo no era posible, ¿verdad? Era como la figura de que necesito tener a alguien que me sostenga, era lo que se usaba en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, según la ley, Judá, su suegro, debía darle al tercer hijo, ¿verdad? Con marido, en lugar de los dos que había perdido, pero él, dice la escritura, que no quiso hacerlo por miedo, ¿verdad? Yo creo que él pensó, si le doy capaz de que también se me muere. Es posible que Judá pensara que las desgracias de su hijo eran a causa de esta mujer, ¿verdad? Como un poco de superstición, pensando, no, esta mujer se me hace que esta es la que me los está matando, sin ver el problema de fondo que había, ¿verdad? En que estos hombres eran perversos, ¿verdad? Eran hombres, ¿verdad? Malos, dice la escritura. Bueno, así dice la escritura que Tamar hace caso a su suegro, se regresa a su casa de sus padres como cuando era soltera y espera, ¿verdad?, que el hijo más chico Sela crezca. Sigue diciendo la escritura. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumpliendo el periodo de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timná para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timná para esquilar sus ovejas. Aparentemente el negocio, o por lo que había sido, se había movido este hombre al principio, o había logrado, era tener un negocio de ovejas, ¿verdad? Consistía en la cría de ovejas. Ambos posiblemente estos dos hombres habían conseguido tener un rebaño grande y estaban a punto de subir al tiempo donde les quitan la lana, ¿verdad? Trasquilan a todas las ovejas, así que él ya guardó su luto, dice la escritura, debido, se murió su esposa y él está continuando con su vida, ¿verdad? Y va y dice, bueno, es tiempo de ir a trasquilar las ovejas, vámonos a aquel lugar y empecemos a hacer el trabajo. Es decir, él había continuado su vida, ¿verdad? Mientras no se quite de la mente que Tamar le están pasando los años y está ya esperando en la casa de su padre, ¿verdad? Ya ha tenido 2 maridos y está esperando, bueno, dice aquí que ya había pasado el tiempo suficiente, pero sigue esperando, ¿verdad? Ella vestida de luto, con su vestimenta de viuda, ¿verdad? Esperando que algo pase en su vida, ¿verdad? Que este hijo se le entregue. Sin embargo, Judá sigue con sus negocios, con su vida, se le murió su esposa, guardó los lutos y sigue su vida adelante, ¿verdad? Mientras Tamar está ya como que llega a la conclusión de que este hombre no va a hacer nada, ¿verdad? Yo ya veo que él ya regresó a su vida, ella ya se dio cuenta que su hijo Sela creció. Y este hombre no está haciendo nada, ¿verdad? Y a lo mejor los primeros meses de cuando se enteró, no, ya tiene edad, y se le fue yendo el tiempo hasta que el hijo no era entregado. Entonces esta mujer decide actuar por su cuenta, sabiendo que Judá va a subir, ¿verdad?, a aquel lugar a trasquilar las ovejas. Dice la escritura que esta mujer se quita su ropa de viuda, ¿verdad?, y se pone un velo, que era como acostumbraban las prostitutas en ese tiempo. Dice, Tamar, dice, ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Naim, la cual estaba rumbo a Timná. Judá la vio y creyó, dice la escritura, que era una prostituta. Es decir, su suegro la ve y la forma, pues no está vestida de viuda, tiene la apariencia de una prostituta y la confunde, dice, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces Judá se detiene y dice la escritura en esta versión, y le hizo una propuesta indecente. Y le dice, déjame tener relaciones contigo, le dijo, sin darse cuenta que era su propia nuera. Y ella le contesta, ¿cuánto me pagarás por tener relaciones contigo?, preguntó Tamar.
Te enviaré un cabrito, dice, de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía, dice ella, de que me vas a enviar el cabrito? Porque el cabrito no está aquí. ¿Cuál va a ser la garantía de que yo tenga relaciones contigo y cómo me vas a pagar? Y dice, pues, ¿qué quieres? Le pregunta el otro, Judá, ¿verdad? Y ella respondió, le dice ella, déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Le pide 3 prendas. Curiosamente, el sello era el anillo con el que hacían los negocios, ¿verdad? Era el sello con lo que pues sellaban los documentos, ¿verdad? Equivalía a una firma, ¿verdad? Y el cordón era donde se colgaba ese sellito regularmente, ¿verdad? Y pues el bastón, posiblemente era el bastón de pastor, ¿verdad? Algunos grababan su nombre en los bastones, ¿verdad? Y eso era para identificar, ¿verdad? Quiero que entendamos algo, hermano. Tamar, en cierto sentido, ¿verdad?, no se estaba prostituyendo para obtener una paga, ¿verdad? Sino que su objetivo era quedar embarazada, tener descendencia, ¿verdad? Con alguien de la familia de su esposo. Ella ya había esperado, el otro hijo no había dado y la ley decía que tenía que ser alguien de su descendencia. Las prendas que ella pide no le van a servir de nada más que para identificar al hombre, ¿entienden? Por eso le pide el sello y esas cosas que son, no le pidió, ay, préstame unos zapatos, no, le pidió algo que lo identificara a él como que él iba a ser, ¿no? Dice la escritura, entonces Judá se los entregó, después tuvo relaciones con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Es decir, ella volvió a la casa de su padre, ¿verdad? Y se volvió a vestir en su viudez. Dice, más tarde Judá le pidió a su amigo Hira el adulamita que llevara el cabrito a la mujer, o sea, tenía palabra Judá, ¿no? Iba a enviarle el cabrito y que recogiera las cosas que él había entregado. Resulta que cuando va el amigo, ¿verdad?, a buscar a la mujer, no la encuentra y empieza a preguntar, ¿verdad?, que la mujer que sentaba aquí, fulanos, dicen, pues nunca hemos tenido una prostituta aquí, ¿verdad? Yo creo que estás equivocado. Así que este hombre regresa con Judá y le dice, ¿sabes qué? Pues ya pregunté por la mujer y no le puedo entregar el cabrito porque dice ahí que el pueblo que no hay ninguna clase de mujer de ese tipo. Entonces, y Judá le dice, tranquilo, pues sabes que yo ya mandé el cabrito. Y si la mujer pues no está, pues ya yo me lavo las manos, yo cumplí, pues ya, que se quede con las cosas, ¿no? Como que yo me puedo mandar a hacer otro sello, otro bastón, no sé qué pensó, pero dejó el asunto ahí. Y le dijo que estaba bien, que se olvidara el asunto, que luego lo iban a criticar de andar buscando a la mujer, que ya mejor se callara la boca y se regresara con el cabrito que no había quedado de él, ¿verdad? Para Judá el asunto terminó ahí, ¿no? Pero unos 3 meses después le dijeron a Judá, y llegan, ¿verdad? Me imagino la vecina chismosita o el vecino chismosito, y llegan con Judá, ¿verdad? Y le empiezan a decir, tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta. Y ahora como consecuencia de comportarse de esa manera, está embarazada. Bueno, según no le metieron tanto drama aquí en la escritura, ¿verdad? No sabemos qué tanto se enojó, ¿verdad? Pero lo que sí contesta Judá cuando le van con el chisme es, sáquenla y quémenla. Me recuerda la historia de Natán con David, ¿verdad? Cuando David le están contando el pecado de las ovejitas y no sé cuánto, que es digno de muerte, ¿no? Pues haz de cuenta, es algo parecido aquí, ¿no? Judá se precipitó a juzgar a Tamar sin darse cuenta que él era corresponsable, ¿verdad? Y eso me hace pensar qué tan fáciles somos para señalar, ¿verdad? Los pecados de otros cuando son descubiertos, ¿verdad? Pero cuando el mío no es descubierto, pues nadie puede señalar. Ahí está Judá con esa doble moral, ¿verdad? Con esa doble vara de medir, ¿verdad? Rápido para decir, quémela, viva, sáquenla, ¿verdad? Pero no por sus pecados, ¿verdad? Hermanos, el hecho de que la Biblia registre estos incidentes no significa que Dios los apruebe, quiero hacer bien claro esto, sino quiere demostrarnos, ¿verdad?, hasta dónde llega a veces nuestra perversidad, nuestra maldad, nuestro pronto juicio, ¿verdad? No es que Dios apruebe esto, ¿verdad? Está aquí para enseñarnos, ¿verdad? De hecho, parece que este texto nos quiere mostrar que su pueblo estaba comportándose exactamente como los cananeos, ¿verdad? Estaba desviándose, específicamente este hombre.
dice, pero cuando la sacaban para matarla, o sea, iba en serio, no crean que era así como que, ay, sáquenla, quémenla. No, iba en serio, dice la escritura, pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro. Y le dice, el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien de quién son este sello, este cordón y este bastón. Indudablemente, cuando Judá vio las cosas, pues no podía decir de quién eran, ¿verdad? Obviamente las reconoció. Y a mí me llama la atención lo que dice la escritura. Dice, Judá lo reconoció enseguida y dijo, ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. ¿Se fija, hermano? Ella es más justa que yo. Se fija que este hombre no dijo, pues es que si hubieran visto, ¿verdad? Cómo se vistió, yo no la reconocí, se vistió como una prostituta, ella tenía que estar vestida como viuda, ¿por qué se vistió como prostituta? ¿Por qué se puso en ese templo pagano? Como somos nosotros a veces rápido. Cuando nos acusan de algo, ¿verdad? ¿Ha tenido sus argumentos ustedes? Pues que usted no la conoce. Si usted viviera con ella, o si usted hubiera trabajado con ella, o si hubiera hecho esto. ¿Se fija? Pero se fija cómo actuó este hombre. Este hombre, yo creo que sí tenía argumentos, porque en el capítulo anterior lo vimos, no hay que venderlo, ¿verdad? Hay que sacarle provecho a este hermano. Pero algo pasa en este capítulo. Algo pasa que lo desestabiliza y lo hace ver su condición de pecado. Porque yo no veo aquí, en serio, yo no veo que se justifique. Y yo leo esto y yo digo, yo creo que si hubiera sido un perverso, hubiera sido él, yo me hubiera justificado, hubiera dicho, pues es que se vistió, se disfrazó, es una tramposa, quémela doblemente porque sabía que me estaba engañando, ¿no? Pártala en pedacitos, posiblemente. Pero este hombre dice, ella es más justa que yo. Hermano, ¿es usted de los que siempre argumenta? ¿De los que siempre tiene excusa para todo? ¿De los que siempre culpa a los demás por sus pecados? ¿Es usted de esos? ¿O es de los que dice y reconoce, ¿verdad? Ella es más justa que yo. Algo que me encanta que sigue diciendo la escritura, dice, y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Mira, hermano, yo cuando leo esos dos versículos específicamente, yo digo, entiendo por qué está este pasaje aquí. Sí, para señalarnos la genealogía de Jesús. Sí, para mostrarnos la diferencia entre José y sus hermanos, posiblemente. Pero más allá de eso, creo yo que este pasaje está para mostrar el día en que Judá cambiaría para siempre y empezaría a vivir como un hijo de Dios. Porque a partir de este pasaje, nosotros vamos a ver un Judá totalmente diferente en los capítulos siguientes. Hermanos, en el capítulo 38 vemos un cambio de vida en Judá a partir de este momento. Y es que, ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros somos conscientes de nuestra condición, somos conscientes de quiénes somos, de lo que hemos hecho y de la misericordia de Dios y el perdón de Dios, algo sucede. Hay un nuevo nacimiento. Para mí, si me preguntan, ¿tú sabes cuándo se convirtió Judá? Yo creo que se convirtió ese día. Yo digo que ese día, después de qué drama y qué feo y qué vergüenza, posiblemente me dicho, ay, no, qué vergüenza, ¿verdad? No, pero fue para salvación su vergüenza, ¿verdad? Yo creo que ese día él se convirtió ese hombre, ¿verdad? Y es que sabe que, hermano, debe haber una transformación en nuestras vidas, debe haber un antes y un después, ¿verdad? Hermano, si usted no tiene un antes y un después en su vida, si usted no tiene un antes y un después, lo de usted es puro cuento. Yo veo aquí la historia de Judá, ¿verdad? Y sí, pueden decir perverso, vendió a su hermano, todo lo que usted, sáquele todos los trapitos al sol que quiera, todos los que quiera. Pero yo también puedo ver en los siguientes capítulos a un hombre totalmente diferente. ¿Cómo era este hombre en el pasado? Capítulo 37, es el que dice, ¿verdad? No hay que tirarlo a la cisterna, hay que venderlo. Y alguno puede decir, ay, pues qué buena onda, no quería. No,
morir o ir de esclavo era prácticamente lo mismo en ese tiempo. Sino la diferencia era que le iba a sacar provecho. O sea, no estaba pensando, ay, no quiero que mi hermano se muera. No, ir como esclavo era literalmente lo mismo. Lo único que no iba a haber provecho. Y él dijo, no, pues, ¿para qué me sirve? Pues no hay que verle la cara y aparte que nos den algo, ¿verdad? Aparte es nuestro hermano, pues que le saquemos provecho. Se casa con una mujer, ¿verdad? Que no estaba permitido. Tiene unos hijos perversos porque la escritura dice que eran perversos. Lo más seguro es que no tuvieron una buena educación, ¿verdad? No tuvieron límites, ahí como se dieron a entender, ¿verdad? Le prohibió a su nuera, ¿verdad? La posibilidad de entregarle a su último hijo por superstición o por lo que sea. No, se me va a morir, ¿verdad? Se mete con una prostituta. ¿Se fijan? La vida le podemos sacar muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el capítulo 38? Judá tiene convicción de pecado. Él dice en la escritura, su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Sela y no volvió a acostarse con ella. Al verse de pasar de acusador a acusado, ¿verdad? Judá se dio cuenta de todo su pecado, ¿verdad? Se fija que el acto de prostituirse no era era un acto pecaminoso, pero sin embargo él dice, ¿verdad? Ella es más justa que yo, ¿no? Lo que él ha hecho. Hasta ahí vemos que reconoce su pecado, pero va todavía más allá, ¿verdad? Con ese texto de no volvió a acostarse con ella. Se fija un cambio de dirección, no solamente reconocer, porque a veces, ¿sabe qué, hermano? Nosotros reconocemos nuestro pecado. A veces decimos, ¿sabes qué? Sí, ay, perdóname por mentirte, perdóname por hacer esto, pero a veces no hay un cambio de dirección, ¿sí o no? Porque lloramos y podemos llorar en el altar y podemos decir a nuestro esposo, perdóname, lo que sea, pero a veces no hay cambio de dirección. Yo aquí veo cambio de dirección. Veo que dice, ella es más justa que yo, pero aparte de eso, dice la escritura, y no lo dice nada más para que nos enteremos del chisme, sino para que sepamos que hubo cambio de dirección. Dice, no se volvió a acostar con ella. Es decir, no dijo, ay, pues sabes que pues ya, pues le seguimos. No, hubo un cambio de dirección en este hombre, ¿verdad? Un cambio de vida. Es lo que digo yo, tiene que haber, pues no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice el Señor en la palabra, ¿verdad? Tiene que haber esas dos cosas, sí, arrepentimiento y un cambio de vida. En los capítulos siguientes, hermanos, nosotros vamos a encontrar que Judá es una nueva criatura. Y en primer lugar, ¿verdad? Vemos en Judá un cambio en el hecho de que regresa con sus hermanos y con su padre. Ya no vive, parece siendo de las suyas, regresa, se acuerda que se vino el hambre, ¿verdad? Vemos este gesto, vemos un gesto muy bonito en este hombre, ¿verdad? Cuando ellos van a pedir alimento a Egipto, ¿verdad? Y ahí está José y lo reconoce, ¿verdad? José les quiere hacer una trampita, ¿verdad? Diciéndoles que quiénes son, porque ellos obviamente no lo reconocen, ya pues, no sé si se pintaba o qué hacían los egipcios, ¿verdad? Que no se parecía. Entonces le hace una trampita, ¿verdad? Y le dice que traigan a el Benjamín se había quedado con su padre, ¿verdad? Posiblemente pobre hombre quedó traumado porque se había muerto José y no quería dejar al chiquito y era de su amada esposa, el único después de José, ¿verdad? Que había tenido con su amada esposa. Entonces ellos cuando van por alimento, José les dice que traigan al más chico, ¿no? Porque no les cree. Entonces dice la escritura que cuando ellos regresan, ¿verdad? A pedirle a su padre Benjamín, dice, Judá le dijo a su padre Israel, dice, bajo mi responsabilidad envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por tu seguridad. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. El papá no quiere dejar ir a Benjamín, ¿verdad? Pero él dice, ¿sabes qué? Todos nos vamos a morir de hambre. Si este hombre, ¿verdad? Nos está diciendo que vayamos con el más pequeño, tenemos que regresar. Así que lo convence y regresa, ¿no? Judá, ¿verdad? Reconocía que si no llevaba a Benjamín, pues todos iban a morir de hambre, ¿verdad? Así que pensando en él, en su descendencia, en su familia, en todo el mundo, dijo, yo me voy a hacer responsable, papá, de entregarte a mi hermano sano y salvo. Así que se van. Pero ¿qué pasa ya? Que José, ¿verdad? Les tiende una trampa, ¿se acuerda de la trampita que les puso? Ya se iban y les puso, ¿qué? Una copa, ¿no? Y
Y ya se iban y él dice, hace un cuento, ¿no? Que me han robado y no sé qué tanto. Y los encuentran en el camino y le cortan donde llevaban el grano y todo a todo mundo. Y resulta que la copa la encuentran. ¿En dónde? En la bolsa de Benjamín, ¿no? Regresan y entonces dice la escritura, ¿verdad? No sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted, somos sus esclavos, nosotros el que tiene la copa. Pues está dando la cara por sus hermanos, se fija, diciendo, pues aquí nos tiene, ni modo, nos descubrió en esta. No sabemos qué pasó, no sabemos por qué se la robó, no sabemos nada, pero aquí estamos de esclavos, ¿no? Y José dice, jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José. Solo será mi esclavo el que tiene la copa en su poder. En cuanto ustedes regrésense tranquilos a la casa de su padre, ¿no? Entonces Judá se acercó a José para decirle, mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí usted es tan importante como el faraón. ¿Se fija? Judá se convierte en la voz de sus hermanos. El que en el capítulo anterior, ¿verdad? Dicho, hay que venderlo, ¿no? En este capítulo vemos que está dispuesto a ponerse cara a cara con el segundo del faraón, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Yo necesito hablar contigo en privado. Te respeto, pero necesito que entiendas mi situación. Fíjense lo que le dice en Génesis capítulo 44, versículo 30. Dice, así que si yo regreso a mi padre, su siervo y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo morirá. Y nosotros, dice, seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso permítame usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. ¿Se fija? ¿Ve un cambio de vida en este hombre? Yo sí. Está dispuesto, no dijo, pues ni modo, yo voy a llegar con mi padre y le voy a explicar que pues no sé en qué problema se me... No, yo me voy a quedar, voy a cumplir mi palabra de guardar a mi hermano. Si voy a ser esclavo, voy a ser esclavo, ¿verdad? Notan el cambio de vida, yo sí lo noto, ¿verdad? Este hombre no es el mismo, ¿verdad? Que había propuesto vender a José. Ahora está dispuesto a dar su propia vida por los demás. En Génesis 38 este hombre conoció, yo creo, verdaderamente a Dios, ¿verdad? Y por eso cambió drásticamente su forma de actuar. Hermano, ya se escribió su Génesis 38. Si me sigue la idea. ¿Qué se escribió? Lo recuerda. Puede pensar, ese día se descubrió mi vergüenza y todo eso, fui consciente de pecado, pero también alcancé misericordia y perdón de Dios. Y me decidí a caminar una vida diferente. ¿Lo puede recordar? Ya descubrió ese día, ¿verdad? Hermano, ¿qué nos impide cambiar de dirección? ¿Qué nos impide cambiar de dirección? Nuestro pasado, nuestros pecados. Hermano, este hombre no se había comportado como un santo. Yo no veo un hombre piadoso, ¿verdad? Y bueno, en los primeros capítulos, ¿verdad? Pero un buen día el Señor, ¿verdad? Lo alcanzó y lo hizo consciente de su pecado y él fue consciente y él dijo, él es más justa que yo. Nunca más volví a tener relaciones con ella y vemos un cambio. Que está dispuesto, sabes que yo me quedo como esclavo. Yo le prometí a mi padre que este joven iba a regresar. Un hombre que había vendido a su hermano. Ve el antes y después. Eso debe pasar en nosotros, hermanos. Por eso está escrito este capítulo, para que nosotros nos demos cuenta de la misericordia, la gracia de Dios que tiene y sigue teniendo, a pesar de que muchos de nosotros, si me sigue la idea, hemos vendido a nuestros hermanos. Pero el Señor, aún con ese pecado, el meternos con una prostituta, el que usted se le venga, el Señor está dispuesto a alcanzarnos, ¿verdad?
Yo espero, hermano, que si no se ha escrito su Génesis 38, en un día como este se puede escribir. Usted pueda ser consciente de todo su pecado, en serio, que le caiga el peso de su pecado, pero para salvación, no para condenación, porque esta vergüenza que pasó ese día ese hombre no fue para condenación de él, fue para su salvación, ¿verdad? ¿Usted cree que le importa que nosotros estemos hablando ahorita comiéndolo vivo? No, ¿verdad? Porque yo ya estoy, ¿verdad?, del otro lado. ¿Qué me importa que hablen de mi pasado? ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué me importa que hablen de mi pasado? Si se escribió un Génesis 38 con un cambio de dirección, ¿verdad? Todos aquí, hermano, no voy a predicar más, ¿verdad? Pero las genealogías, usted vea, no me puede sacar ninguno que no tenga sus trapitos, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad?, que la Escritura nos muestre esto, que el Señor no se avergüenza, que el Señor está para alcanzar, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros, obviamente, pongamos de nuestra parte y nos confiemos, ¿verdad?, en esa gracia, en ese perdón que está ahí. Dios les bendiga, hermanos. Le doy el tiempo al pastor. Nosotros podemos ser mano de una serie de artimañas para ocultar nuestro pasado, ¿no? Pero Dios lo conoce. Y la ventaja con Dios es que tiene la capacidad de perdonar y transformar, ¿no? Nosotros queremos ocultarlo para no sufrir las consecuencias. Y Dios, que lo conoce, quiere que sepamos para perdonarnos, ¿no?, y transformarnos, ¿no?, como habla la transformación de este hombre. Sí es posible. No le hace que tan perversos hayan sido Judá y sus generaciones, sus hijos. Dios puede cambiar a las personas definitivamente. De veras, uno tiene que creer en el poder de Dios y saber, bueno, nosotros consideramos a la persona lo suficientemente perversa como para no tener remedio. No es así con Dios. Es algo difícil de digerir en el pueblo cristiano, ¿verdad? Porque somos buenos para señalar, como si señalamos a alguien, nosotros quedamos arriba, ¿no? Arriba de quién voy yo, ¿no? Y nos libramos y nos libramos y nos libramos como si de veras pudiéramos librarnos. Y la gente se escandaliza y muestra su escándalo cuando mira al perverso o al malo, aunque padece de lo mismo, ¿no? Y a veces peor. Sin embargo, Dios es diferente, ¿verdad? ¿Cuántas personas son cínicas, agresivas, contumaces, ¿no?, contra los cristianos, contra el evangelio, contra la verdad? Y nosotros quisiéramos que sufrieran las consecuencias y se quemaran en el infierno, ¿no? Cosa curiosa, en esta mañana estaba leyendo de nuevo una parte del libro Pecadores en las manos de un Dios de amor, que hace referencia a un libro que se escribió en el siglo XVIII, que se llamaba Pecadores en las manos de un Dios de ira, de un Dios enojado, ¿no? Y habla tan fuerte acerca de la ira de Dios y del coraje de Dios. Dice que Él nos tiene a punto de soltarnos en el infierno como arañas venenosas, dispuesto a soltar todo su odio sobre nosotros para soltarnos en el infierno. Así es el libro. Las manos de un Dios de ira, ¿no? Y por 2 siglos pegó con tubo ese libro. Y entonces los cristianos empezaron a predicar acerca del terror, ¿no? Te vas a ir al infierno y Dios te va a condenar y te van a comer gusanos que nunca se van a acabar contigo, y vas a arder en el infierno durante toda la eternidad. Y lo describe en ese libro de una forma tan horrible, tan tremenda. Sin embargo, eso trajo avivamiento, un avivamiento evangélico, ¿no?, por 2 siglos. Un Dios lleno de odio, enojado contra nosotros por pecadores, por impuros, por insanos, por traidores, por lo que sea, ¿no?
Qué diferente es la cosa, ¿no? Los hombres, con sus leyes y sus reglas políticas y religiosas, clavaron a un hombre a un lado de Jesús, independientemente de que clavaron a Jesús, ¿no? Para que pagara sus pecados, ¿no? Y ahí en la cruz Dios los rescató, ¿no? Ahí Dios le enseñó el perdón. Las intenciones de Dios son muy diferentes. ¿Cuándo terminaremos de entender al Señor que dijo que vino a buscar y a salvar? No habría venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? De manera que todos están en la agenda de Dios, ¿no? Como hemos insistido ya por 4 años. El Dios que perdona. Cuidado con estar en el lugar de los que juzgan y condenan, porque entonces tomamos un lugar que no es el mismo que el Señor toma. Estamos en otro lugar y no nos conviene, ¿no? Hay que estar del lado del Señor y saber esperar en su misericordia. Y que no le hace que tan perdido esté el hombre, Dios tiene la intención de salvarle. Oramos, hermanos. Señor, gracias esta mañana porque ha sido para nosotros como agua fresca este mensaje. Pero también, Señor, hemos aprendido que solamente a través de ti podemos obtener el perdón, Señor, y las bendiciones que tú requieres para nuestra vida. Gracias por este precioso ejemplo de la vida de Judas, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros. Estamos muy conscientes de que necesitamos siempre de ti, Señor, y que necesitamos ser fortalecidos a cada momento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos ayuda, misericordia a nuestras vidas. Nos acordamos de nuestros hermanos enfermos y nuestros hermanos que no podemos decir que sufren persecución, pero a lo mejor sí, Señor, del enemigo. Cada quien tiene sus propias pruebas, sus propias luchas. Ten misericordia de ellos como tuviste de nosotros. Ayúdanos a meditar a cada momento, Señor, de qué grande y qué profundo es el amor de Dios en nuestras vidas. De manera que pueda llegar a transformar nuestro corazón y pueda transformar nuestra mente. Podamos clamar a ti, Señor, gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.